Buenos días. Antes de comenzar con esta intervención, es mi deber darle el agradecimiento a la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Capítulo Cali, al igual que al maestro Jairo Parra, y en especial al doctor Parrusi, el cual me ha acompañado en todas las etapas hasta ahora vividas. La intervención consiste en venir a hablarles del arancel judicial y de su declaración de inconstitucionalidad por medio de la sentencia C-169 de 2014. Pero antes de entrar a hablar sobre el arancel, tenemos que hacer la aclaración de que el arancel no fue declarado inconstitucional. Lo que se declaró inconstitucional fue su reforma que se suscitó bajo la Ley 1653 de 2013. Ahora, ¿qué es el arancel judicial? El arancel judicial es un parafiscal que está destinado al mejoramiento de la justicia. ¿Y ese mejoramiento de la justicia cómo se da? De dos formas: dándole las debidas capacitaciones a los empleados judiciales, al igual que mejorando sus estructuras físicas, es decir, que los palacios de justicia cuenten con las salas de audiencia debidas para que entremos a la oralidad con el Código General del Proceso. También cabe resaltar que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-169/2014, aclaró que el arancel judicial es un parafiscal que, aunque no se encuentre dentro de la Constitución, vamos a encontrarlo dentro de una tasa y un impuesto. En la mitad de la tasa y el impuesto se encuentra el parafiscal, y por esa razón el arancel judicial no es inconstitucional. Los antecedentes del arancel judicial los encontramos desde la Ley 270 de 1996 con su modificación, que fue la Ley 1285/2009, y la sentencia C-713 del 2013. Con esta sentencia se declaró constitucional la modificación a la Ley 270 que se suscitó con la 1285/2009. La Ley 270, ¿qué nos indicaba? Que la gratuidad de la justicia tenía dos secciones: las costas y las agencias de derecho. Con la modificación que se suscitó con la 1285 se crea el arancel judicial, y la Corte dice que esa excepción a la gratuidad de la justicia es constitucional por estar enmarcado dentro del ordenamiento jurídico. En la 285 se indicaba que el arancel judicial se regulará conforme a la ley. ¿Y cuál es la ley que reguló íntegramente el arancel judicial, que hoy día está vigente y es la que se debe aplicar? Es la 1394. Y la 1394 tenía tres estructuras básicas que son las importantes de indicar. Primera, el pago. El pago se hace al final del proceso, es decir, cuando se culmine con una sentencia. Y las otras dos estructuras son: ¿en qué procesos se causa? Se causa en procesos comerciales, administrativos y civiles. ¿Y por qué hecho se causa? Se causa por el cobro de un crédito con una pretensión igual o superior a 200 salarios mínimos legales vigentes. Eso es lo que se está aplicando hoy en día con 12 artículos que tiene la 1394 de 2010. Y ahora tenemos que entrar a hablar sobre la reforma que se suscitó con la 1394/2010. Se reformó mediante la Ley 1653 de 2013, y la Ley 1653 de 2013 fue declarada íntegramente inconstitucional bajo estos fundamentos que más adelante veremos. Pero lo importante de resaltar de esta ley es, primero, la excepción que se le traía al proceso arbitral. Se le estaba dando un fuero que no se lo daba la ley estatutaria al proceso arbitral, diciendo que él no debía pagar arancel judicial. A nuestro juicio eso era inconstitucional por violar el derecho a la igualdad. La Corte Constitucional se declaró inhibida bajo los fundamentos de que no encontraba por qué había que gravar el proceso arbitral con un arancel judicial. Segundo, esta ley traía bajo todas las modalidades procesales el pago anticipado del arancel judicial, es decir, que tanto el demandante como el llamante en garantía, como el denunciante pleito, como el excluyente tenía que pagar arancel judicial para que se le administrara justicia. Tercera estructura, se aplicaba esta ley para todos los procesos con pretensiones dinerarias y se tenía que pagar el 1.5 de esas pretensiones dinerarias. Y algo muy desatinado de la ley era que decía que se devolvía el arancel judicial bajo un título transferible a la DIAN. Es decir, que las personas que no pagaban impuestos tenían que guardar ese título, porque no se devolvía de ninguna otra forma. Esta ley fue declarada inconstitucional mediante la sentencia C-169/2014
bajo 4 argumentos. Violaba el derecho a la igualdad. ¿Y por qué violaba el derecho a la igualdad? Porque no se le podía cobrar a todos los asociados un impuesto que se le denominaba parafiscal para acceder a la justicia. Segundo, porque violaba el acceso a la justicia. Tercero, porque esta norma, que era la ley 1653 de 2013, era una norma procesal que estaba impidiendo materializar el derecho sustantivo. Entonces, violaba el artículo 228 de la Constitución. Y por último, violaba la legalidad tributaria parafiscal. Para terminar con esta intervención, en mi minuto cero, tengo que indicar los efectos de la sentencia. La sentencia de inconstitucionalidad C-169 se le pueden dar dos efectos. La Corte Constitucional siempre ha expresado que el efecto de su sentencia de constitucionalidad son efectos derogatorios, pero el Consejo de Estado, cuando hace revisión constitucional, aplica el efecto anulatorio. Y aquí están las características básicas de las dos estructuras o de los dos efectos. Si nos paramos en el efecto anulatorio, le estamos dando primacía a la Constitución. Y recordemos nuestro artículo 4 de la Constitución, donde dice que la Constitución es norma de normas, es decir, que cualquier norma después de la Constitución está bajo condición de que no vaya en contravía de ella. Pero si nos paramos en el efecto derogatorio, estaríamos dándole validez a un enriquecimiento sin justa causa por parte del Estado, porque es que el parafiscal desde su expedición fue inconstitucional. No quiere decir que entonces, porque el órgano legislativo quiera beneficiar a ciertos gremios económicos, vamos a permitir que se sigan expidiendo leyes inconstitucionales si estamos en un Estado social y de derecho. Tenemos que sentarnos a pensar si se está violando de verdad el derecho a la igualdad, el derecho de legalidad con estas normas. Por último, el Consejo Superior de la Judicatura en Sala Administrativa, mediante una circular, ha indicado que los aranceles cobrados después del 20 de marzo van a ser devueltos. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura ha aplicado el efecto derogatorio de las sentencias. Pero es mi deber, y para cerrar la intervención, transmitirle unas palabras que me transmitió hace mucho tiempo mi padre, citadas del maestro Eduardo J. Couture, y es que cuando encontremos un conflicto entre el derecho y la justicia, es nuestro deber luchar por la justicia. Muchas gracias.